final del día vamos a jalar todo. Sí, no, como que ese momento. Tiempo de escribir, o sea, de sentarme. Raquel Vegans, me topé una entrevista que le hiciste. El cover decía, bueno, ya como que yo siento que hay una lista. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de Ahora el Rebautizado. Yo soy Marco Mena. Empezamos nueva temporada, empezamos nuevo canal. Nos ha ido muy bien por ahí en Facebook, en Instagram y en otras redes. Ahora sí tiempo de conquistar también YouTube, que no habíamos podido, pero que ya traemos por ahí la estrategia. Y para empezar, en este capítulo me acompaña una querida amiga llamada Angélica Poblador, artista visual. Angie, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien. ¿Tú? De maravilla. Oye, me da mucho gusto tenerte por acá en el estudio. Ya teníamos pendiente hace como un mes, 2 meses. Quizá un poco más. Echar la platicada, ¿verdad? Vamos a empezar primero para la gente que te conozca un poquito más sobre ti. Se me estaba ocurriendo esta pregunta ayer que estaba platicando contigo. Y dije, se la voy a hacer mañana para empezar. ¿Cuál crees que es la mayor lección que has aprendido de tus relaciones románticas? ¿Por qué tanta agresividad? La mayor lección que he aprendido de mis relaciones románticas, noviazgos, parejas, etc. Yo creo que la paciencia y sí, yo creo que principalmente la paciencia, un poco la confianza. Eso también ha sido bueno. Pero la paciencia, ¿en qué sentido? Pues no sé, siento que a veces cuando entramos en una relación quizás estamos más a la expectativa de qué esperamos de la otra persona, o qué esperamos que nos dé. Que idealizamos, ¿no? Ajá, aparte pues siempre damos como nuestra mejor cara cuando conocemos a alguien recién y luego cuando pues, suele pasar que nos decepcionamos, ¿no? Entonces, pues al menos en la última relación que tuve, aprendí eso porque realmente amaba mucho a mi ex. Pues cuando empezamos, pues digo, fue la relación, ha sido la relación más larga en la que he estado. Órale. Entonces, conforme íbamos pasando nuestra relación, pues empecé a aprender a ser paciente, de que no soy la única que está inmersa en esta situación. Que tenemos, tengo que tener paciencia porque pues los dos empezamos a pasar más tiempo juntos, entonces pues, cada quien tenía sus manías. Pues, en esa etapa como de acoplamiento que jamás había experimentado, aprendí a ser paciente mucho. Excelente, pues paciencia. Salud por todos esos exes que ya no están en nuestras vidas, pero que nos dejaron grandes aprendizajes. Salud. Saludcita. Oye, te estoy investigando en internet. Me topé una entrevista que te hicieron en Durango y me dio curiosidad que en la entrevista te describías como artista visual. ¿Qué significa ser artista visual? Artista visual. Pues te dedicas, es que no sé cómo explicarlo sin sonar redundante. A ver, es que puede que suene redundante, pero me gustaría escucharlo porque yo te conozco como pintora, ahora tatuadora, ¿no? Pero a lo mejor el ser artista visual engloba más cosas, o no, sí, o cómo está esa onda. Pues es que artista plástico siento que está un poco más encasillado. Incluso nosotros en la escuela ya no son artistas plásticos, son artistas visuales, que sí se van a presentar. Bueno, a mí soy artista visual. Pero en general, antes de ser tatuadora, yo me clasificaba como pintora, ¿no? Pero en la escuela siempre decía, son artistas visuales, porque pueden hacer más cosas, o sea, visuales. Yo nomás iba para pintar, pero sí soy artista visual. Y así, bueno, ahora que tatúo, ¿no? Claro. Pero artista visual supongo que pudiera ser que ahora sí pinto, porque pues hago más cosas que pintar, ¿no? Que pintar. Ajá. También últimamente traes todo el tema de dar talleres. No sé si siempre has dado talleres, pero ahorita pues sí andas muy con la idea de dar talleres. Traes por ahí varias iniciativas y te quiero preguntar, ¿quién dirías que son los que están más interesados o se apasionan más por aprender a pintar? ¿Niños, adultos, tal y tal? Ciertamente,
A veces los papás de la cuestión de que el niño pinte es más como para tenerlo haciendo algo, ¿no? Pero dentro de esto te encuentras unas joyitas, esponjas esplendorosas que realmente, pues ellos no lo saben todavía, pero sienten pasión por la pintura, ¿no? Entonces le meten como más ganillas, más creatividad y pues ahí uno va incentivando esto, ¿no? Que también conforme nosotros, porque me ha pasado muchísimas veces de que me presento con las personas y me preguntan bueno, ¿a qué me dedico? Platicamos de, fíjate, y muchas veces, fíjate que yo antes dibujaba, pero así mucho, cuando estaba chiquito. Y yo luego, ¿por qué lo dejaste? No, pues es que crecí y ya se me olvidó, me enfoqué en otras cosas. Y y yo creo que es una parte esencial de ser niños, o sea, de estar en comunión con nosotros mismos, o sea, pues nunca dejar esas cosas que nos gustaban, ¿sabes? Igual, gente que jugaba fútbol de niños y lo dejó por la vida de adulto y cosas. Aunque a lo mejor también no necesariamente es que lo abandones, o sea, si abandonas quizás esa actividad en específico, pero luego haces otro tipo de actividades que compensan, ¿no? Yo me acuerdo que, que sí. cuando estaba en secundaria, güey, reprobé 3 años seguidos la clase de artísticas. Porque siempre tiraba hueva. Me gustaba mucho dibujar también. Y me acuerdo mucho de la pinche definición que es el arte. Y nos decían, el arte es la expresión del alma y el sentimiento a través de una técnica artística. Que lo puede ser el dibujo, lo puede ser la pintura, lo puede ser si cantas, si escribes, y la madre, ¿no? Yo creo que a veces empezamos con cierta expresión de nuestros sentimientos cuando somos más morrillos y luego, ya sea la edad, la vida adulta o los horarios y demás, nos van encaminando por otras cosas. Yo, por ejemplo, empecé dibujando, después dejé de dibujar, me llamaba la atención la pintura, nunca me metí, terminé escribiendo, por ejemplo, y me ha gustado mucho escribir, pero sí creo que no es que lo dejemos, sino que se transforma. Para algunas personas, sin embargo, es más importante mantener como que esa expresión de lo que siente, ¿no? Porque hay gente que yo creo que sí, de plano, se lo abandona. Sí, no, y hay niños que, bueno, personas que practicando con ellos me doy cuenta que de morritos pues fueron reprimidos, ¿no? Les reprimieron esa curiosidad. Pero pues hay casos como el tuyo, cosa maravillosa, que lo fuiste transmutando hasta que ya escribiste 2 libros. Ya escribí 3, pero solamente he publicado 2. Ahí te va otra dudita que tengo. Te iba a preguntar cómo es, hablando justo de eso, de a lo mejor alentar a los niños que traen la curiosidad de expresar sus emociones o sentimientos. ¿Cómo es tu relación con los peques? O sea, ¿cómo te llevas con ellos? ¿Cómo haces o qué esfuerzos haces o cómo le haces para lidiar con los niños? Vale, me encanta. O sea, sí me gusta mucho trabajar con niños por esta cuestión también de que son una esponja y no tienen límites ni restricciones para aprender, ¿no? No como los adultos. Pero sí tienen una capacidad de atención bien corta. Entonces, sí absorben mucho de mi alma. Pero, pues es nada más cuestión es que ellos tienen que aprender de manera interactiva idealmente. Entonces, tratamos de hacer esto. Se nos filtró, por ejemplo, una niña de 4 años. O sea, no la está dirigida a niños de 7 años en adelante, pero es tan encantadora que no le pudimos decir que no. Que no. Entonces, sí es todo un reto porque pues es más chiquita, entonces su foco de atención es mucho más corto. Entonces, hay que estar cambiándole la actividad cada 5 o 10 minutos porque no aguanta tanto tiempo, ¿no? Ya. Pero sí aprenden, son muy inteligentes, nada más no se pueden y también es muy injusto pensar que más bien obligarlos a estar sentados 1 hora haciendo una misma cosa. Sí, y nosotros a veces podemos. Exacto. O sea, sí estamos pensando o queriendo que se comporten de manera que justo ni nosotros a veces lo hacemos. Oye, quiero entrar así un poquito ya en tu etapa profesional de trabajo. ¿Eres egresada o fuiste a estudiar a la UGED? En Durango. En Durango. ¿Por qué hiciste esa elección? Porque estaba cerca de mi casa. Cuando me fui a estudiar a Durango, no había escuela de arte aquí. Cuanto menos yo no sabía. Entonces me enteré de que había una carrera allá y fui a inscribirme, presenté el Ceneval, lo pasé y me fui para allá. Te fuiste para allá. ¿Tú crees que, vamos a llamarle el viaje del pintor, involucra
pues irte a estudiar una carrera en pintura? O sea, bueno, porque me gustaría saber más bien qué piensas de eso. Me imagino que hay mucha gente que quiere buscar, pues, justo profesionalizarse y a lo mejor estudiar en una universidad, pues te abre mucho las puertas, ¿no? ¿Es necesario? ¿No es necesario? O sea, es una Es herramienta. una realidad tangible que te abre puertas. Yo no estoy completamente de acuerdo. Conozco muchas personas súper profesionales en el arte, grabadores, pintores, y pintores autodidactas incluso, y no estudiaron artes visuales. Sí están estudiados, claro que sí, se tiene que estudiar, se tiene que aprender, pero no necesariamente en una escuela. Sí, de manera formal, ¿no? Ujú. Pero pues algunos tenemos el privilegio de habernos amachado y estudiar. Digo, porque pues no es lo mismo, porque pues papelito habla, ¿no? Digo, todavía lamentablemente tenemos esa cultura, es importante un título. Pues es mejor si necesito un papelito de estudiar algo que sí me gusta, a chutarme toda una carrera de administración para después terminar dedicándome a lo que sí me gusta, a la pintura o al grabado o lo que sea. Entonces, Ya. Yo tenía esa pared donde está la pantalla verde, estaba llena de reconocimientos y los quité a la verga y puse mejor. Entonces ahí ¿qué más vas a ver la difiero. Oye, bueno, entonces vas a estudiar a la UJET en Durango. ¿Cómo es el proceso de irte a otra ciudad a estudiar? ¿Ya estás familiarizada con el rollo de moverte de ciudad? No, fue la primera vez que me salí. Primera vez. Sí, Órale. tenía 19 añitos. A perseguir el sueño. A perseguir el sueño. ¿Cómo es eso? Fue toda una experiencia. O sea, artísticamente, pues bien padre, ¿no? Porque empecé a conocer el mundo del pintor, del artista, y yo me maravillé. O sea, yo me fui porque me gustaba dibujar y me gustaba pintar, y es todo lo que sabía, ¿no? Pero llegando ahí vi todo un mundo de posibilidades y yo, pero pues también ya por otro lado me di cuenta que no sabía hacer nada. No sabía lavar ropa, no sabía cocinar, no sé si fue todo un show. Ya hasta que llegué con unos kilos menos regresé en algunas vacaciones a Torreón, pues dije, ay, mija, no vengas, pero de ahí en más fue toda una experiencia. Después de eso ya me fue muy difícil regresar a casa de mis papás. Tus papás. Sí, porque te acostumbras a tu soledad full. Entonces ya no pude. Pero fue muy bonito. Sí. Me has platicado. Ayer hablábamos de a lo mejor pasatiempos y hobbies y me dices, pues es que yo me gusta mucho pintar y normalmente te pones a pintar y se te van las horas y las horas. ¿Crees que eres una persona solitaria? No. A ver, bueno, porque quiero hacer ahí el paréntesis. Yo conozco a Angie y te me haces una persona muy que brilla, güey. O sea, brillas, ¿no? Y creo que se te facilita quizá conectar con las personas, o eso es lo que yo percibo. Sin embargo, también por lo que me platicas, creo que te puedes clavar demasiado cuando estás haciendo tus cosas y a lo mejor, o sea, perderte el mundo. Pues yo creo que hay un equilibrio. Ya, bueno, o lo he ido buscando, medio encontrando con el paso del tiempo. Sí hay temporadas en las que me encierro en mi mundo precisamente día, semana, meses, pintando lo que sea. Pero pues mi mente y mi cuerpo me pide gente, me pide, por favor, Sony, habla con alguien, ya me tienes hasta la... Y entonces ya pues, busco a mis amigos para salir y así, pero solitaria per se, pues no sé, depende a qué te refieras con ello, ¿no? Pero pues hay temporadas en las que claro que sí me gusta estar sola, disfruto mucho estar sola, pero hay ocasiones en las que también disfruto mucho de la compañía de mis amigos o de mi familia, y así, yo creo que hay un equilibrio por ahí. ¿Tú crees? Bueno, a ver, vamos a profundizar en ese tema. No a lo mejor sobre ti, pero quizás sobre otros artistas del arte que hagan. ¿Crees que se recluyen mucho cuando están haciendo su arte? ¿De qué? Se recluyen. O sea, recluyen en el sentido de que pues te pones a hacer lo que te estás haciendo y pues es que te separas. Cuando me dedicaba enteramente a la pintura, o sea, sí había semanas en las que no hablaba con nadie, no escuchaba más que mi voz. O ahí fue cuando
descubrí los podcasts, por ejemplo, y medio me empecé a ser adicta porque era como estar platicando con otra persona, ¿sabes? Entonces sí pasa. Y he conocido varias personas que también se ponen a pintar y se les va el tiempo. El sueño, se les va la vida en un cuadro hasta que lo terminan y se dan cuenta que tienen semanas o días sin hablar con una persona o sin salir de su estudio o de su casa. Ahora, eso me llama la atención. Y yo siempre he manejado, y corrígeme si me equivoco o dime qué es lo que piensas tú, que una persona artista, y de nuevo, la persona que sea artista es a lo que se dedica, ¿no? Tienden a ser personas muy sentimentales, están muy en contacto con el rollo emocional o lo que quieras. Pues es que al final de cuentas el arte en general, el objetivo es llegar a la sensibilidad de las personas. Entonces somos personas hipersensibles. Porque bueno, ahí mi pregunta es, no puede ser peligroso, ¿no? En el sentido de que justo te gana la ansiedad o el overthinking, pensar demasiado las cosas o el que van a decir, porque también pasa esto y me imagino que te ha pasado mucho a ti. Ya completas tú tu obra y pues la tienes que enseñar, güey. Digo, me imagino que hay gente que pinta y lo guarda, pero la mayoría de la gente pinta o escribe o canta o hace algo y lo expone al público y deja de ser ya de uno y es de los demás. Y a veces te puede ganar también, ay, güey, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Porque uno le mete mucho corazón a las cosas que hace y piensas, no mames, y si no le gusta a nadie, Dios, madre, este pedo. Pues en lo personal, al principio sí me preocupaba mucho. Después ya no tanto. O sea, pues es que te destrozas en los cuadros, digo, no siempre, pero pues dejas un pedacito de ti en cada uno de ellos. Claro. Pero pues también se entiende que es como el fútbol, digo, a mí no me gusta el fútbol, pero pues le doy el mérito que se merece, ¿no? Igual hay gente que no le gusta la pintura y no pasa nada. Ayer nos estábamos peleando con eso, güey. Chingado, yo le digo, güey, es que yo me quiero involucrar más en la pintura. No, es que si te gusta o no te gusta. Y yo, chingado, no, güey, pues es que sí me llama la atención. No te tienes que gustar. Pero ya cuando empecé a experimentar esto de estar en una galería y ver que la gente ve tu cuadro, digo, hay quienes pasan de largo, pero de esas personas que pasan de largo, de pronto ves a alguien que se clava, que se estaciona ahí. Y sabrá Dios qué está pensando o de qué manera conectó con tu obra, pero con eso al menos yo me doy por bien servida. El hecho de que se acerque a alguien y me diga, oye, ¿sabes qué? Me gustó mucho tu obra porque sentí esto y me identifiqué con esto. A veces como que sí es lo que yo quise expresar, a veces no, pero cualquiera de los dos está bien perrote porque pues, ya están sintiendo algo con eso que salió de tu corazón, ¿no? Claro. Entonces, pues Gran mensaje. Oye, ok, pintas, pero luego llega a tu vida los tatuajes. sí, A ver, espérate. me dice chola melandra. Bueno, porque ahorita tatúas, Sí. estás en proceso de no nomás aprender, sino volverte experta en el ámbito de los tatuajes. Pero yo estaba rayada desde antes, ¿no? Tú, Sí. ¿cómo? O sea, ¿te llamó la atención? ¿Cómo fue tu entrada en decir, me voy a pintar la piel? Pues fíjate que tenía la curiosidad desde hace mucho, pero estaba tan clavada en la pintura que nunca tenía tiempo. Después me regresé acá a Torreón, no conocía ya a nadie, o sea, duré como 8 años fuera de Torreón. Digo, ya teníamos añísimos sin vernos tú y yo, por ejemplo. Y yo, rayos, ¿ahora qué voy a hacer de mi vida? No conozco a nadie. Entonces dije, bueno, pues esta es la oportunidad, venga. Y busqué precisamente mi tatuadora, es de aquí de Torreón, More Fernández, y la busqué. Y pues dije, que bueno, ¿no quieres un aprendiz? Me dijo que sí enseguida, porque pues, seguíamos nuestro trabajo y Ajá. pues Te vio potencial. Te vio potencial. Sí. Y entonces, pues yo dije, pues a ver qué pasa, ¿verdad? Pero ya estando ahí me enamoré completamente del tatuaje también. Ser un nuevo lienzo, un nuevo reto, me encantó. ¿Cuáles son los retos justo hablando de eso, de tatuar versus de pintar? A ver, no, espérate, vámonos un paso atrás, porque me imagino que también en la pintura, dependiendo de con qué pintas
y en dónde pintas es diferente el reto, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienes el lienzo y pintas con, ¿cómo se llama? Óleo, que son las pintadas con base en aceite versus las acuarelas versus diferentes cosas, o es muy similar. O sea, si aprendes en uno, las otras se te hacen más fáciles. Depende muchísimo con quién empieces a pintar. A mí me enseñaron a pintar con óleo siempre, toda la vida. Luego me pones el acrílico y es como que, ¿qué es esta cosa que no me gusta? Y ese fue el reto. O sea, fue una... Si aprendes, por ejemplo, a pintar con acrílico, te acostumbras a la pintura acrílica y cuando quieres pintar con óleo te parece terriblemente difícil. Órale. Pero pues es como en todo, siempre que empiezas a hacer algo nuevo por primera vez, al principio es difícil. Es difícil, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí, el reto de trasladar lo que ya conocía sobre a lo mejor desde dibujar hasta pintar, ahora a tatuar, que el lienzo de la piel pues es bien diferente, ¿no? Sí, aparte ahí no te tipo de puedes cosas. equivocar. No, de poder puedes, pero pero preferentemente yo creo que ese fue el reto más difícil. O sea, para empezar, era estar consciente de que pues deliberadamente le estás infligiendo dolor a una persona. Para mí fue muy difícil. no entiendo cómo hay gente que se queda dormida con esa madre, Yo güey. tampoco. O No, sea, mames. ahorita tatuadora, bueno, estoy tatuando y la gente que soy yo, ¿qué te pasa? Voy a subir un reel. Este va a ser un pinche reel y voy a poner el video donde estoy gritando de dolor cuando me están tatuando en la mano para que se den una idea de lo que duele. Y yo también lloro cuando me tatúan y es veterano. O sea, algunas veces me han tenido que agarrar porque ya no. Pero me gustan mucho. Oye, voy a poner para la próxima. No se va a ver esto en cámara, pero ahí al lado hay otro micrófono, güey. Se lo voy a poner ahí el buen Josh que está apoyándonos en la producción ahorita para que cuando quiera decir algo le pueda decir pinche micrófono, porque ahorita nos hizo unas señas muy graciosas, pero No, pues no no, sale. Pero no, a partir del próximo programa ya también el Josh va a estar interactuando aquí con nosotros. Platícanos sobre tu proceso creativo. Ayer hablábamos también de eso antes de profundizar. Pues te lo pregunto porque va a haber mucha gente que a lo mejor te ve como una inspiración y dice, ay, güey, o sea, ¿cómo se le ocurrirá a Angie hacer tal o cual cosa? O ve las obras que ya has creado y dice, ah, no mames, ¿cómo llegó a pintar eso, a hacer eso, a que se le ocurriera tal y tal y tal? Pues, no sé si te lo comenté ayer, pero a mí, ya hemos tenido esta conversación anteriormente, pero a mí me gustan mucho los juguetes. Me gustan mucho los trolls. Me gustan mucho, por ejemplo, los juguetes o objetos que tienen textura plasticosa, así brillosa. Entonces, hay varias maneras, ¿no? A veces viene primero el discurso y a veces viene primero el objeto. No sé, me gusta ir a mercaditos y cosas así, a buscar pues, lo que encuentre, y a veces encuentro juguetes bien maravillosos. Entonces ahí yo lo compro, lo guardo, y sí, me lo voy a pintar algún día y lo tengo ahí, y ahí es cuando viene primero como el objeto, ¿no? Y luego empiezo a generar el discurso a través de él. A veces viene primero el discurso, o sea, a veces leyendo, a veces escuchando música, a veces platicando con los compas, y a veces pues en ese momento en que estás en silencio en la noche pensando cosas, a veces ahí vienen las ideas. Y ya cuando las vas formando, a veces las escribo con palabras, luego empiezo a hacer bocetos, varios, hasta que queda más o menos el que quiero. Ya que tengo el boceto establecido, entonces ya empiezo, porque siempre combino esto de los juguetes con figura humana. Entonces ya empiezo a buscar a mi modelo, ¿no? Entonces, pues ya le tomo fotos al modelo, a los dos modelos, ¿no? Al juguete o a los juguetes y a una persona. Ajá. Entonces ya hago como el Photoshop mental y pinto. Dirías, a ver, lo voy a tratar de trasladar a experiencias que yo he tenido. Tú dime si es similar, pero dirías que cuando estás en este proceso de que algo te llama la atención, te inspira, ¿te sientes inspiración? Porque ahí te va lo que a mí me ha pasado. Yo, por ejemplo, cuando dibujaba mucho, yo veía o películas o series o animes o videojuegos o alguna canción
que me inspiraba. No siempre pasaba, pero cuando algo me gustaba mucho y me inspiraba, lo plasmaba luego en un dibujo. Sentía como que esa inspiración, ¿no? Y eso hice durante mucho tiempo cuando dibujaba. Después lo fui trasladando un poquito. Y cuando empecé a escribir, si se me ocurrió alguna idea, la trataba de enlazar o anclar con algún pedacito, alguna canción, alguna película que me llamó la atención y lo vi como un detonante para empezar a hacer cosas. ¿A ti te pasa también similar en el sentido de que, bueno, este juguete me inspira, esta persona me inspira, este momento y luego lo retratas? Justo, o sea, me ha pasado, por ejemplo, hay un cuadro que le dio mucha risa a mucha gente. Es uno de estos juguetes sexuales, la bolita que se va a poner en la boca. No sé cuál. No, ¿quién sabe? Cuando estaba la pandemia, pues es que no había muchas cosas que hacer, ¿verdad? Entonces a mí me encantaba, me hice adicta a los truquis. Entonces... yo pensé que a las máscaras de látex. Parecía que iba para allá, pero no. Entonces había una página de truques en Durango y yo siempre estaba ahí a ver qué truqueaba. Y por ocio nada más. Y en una de esas me encontré con uno de esos juguetes nuevo, obviamente. Y no me acuerdo por qué cosa lo truqueé. Y y ahí tenía el juguetillo y en eso llegó mi novio entonces. Y dijo, ay, no manches, pero qué interesante. Y se lo puso y entonces empezamos a jugar y le empecé a tomar fotos y así. Luego pasa que rompemos. Tenía esas fotografías guardadas. Y entonces cuando las empecé a analizar, pues ya las empecé a ver con otro contexto, ¿no? Desde el otro lado. O sea, ¿sí me explico? Sí. Entonces, pues me inspiraron y pues lo pinté. Órale. O sea, pero pues jugando con otro tipo de paleta y así para proyectar lo que yo sentía. Lo que sentías. Ajá. Ok, entonces me llamó mucho la atención cuando estaba viendo la entrevista que te digo, porque nunca lo había pensado y me ha pasado sin embargo, pero no me había quedado right. Terminas ya una obra, ¿no? Tienes ya la pintura, el cuadro, lo que sea. ¿Cómo es o por qué es importante ponerle título a la obra? ¿Y cuándo le pones título? ¿Desde que se te ocurre o después? Qué buena pregunta. ¿Por qué? Alguien que me diga por qué le tengo que poner título. Me choca poner títulos. No, primero viene el discurso, siempre, todas las veces. O sea, primero está la obra y el discurso. Es más, o sea, a todos nos ha pasado de que no sé si lo vamos a meter en una convocatoria. Ahí estás a las 2 horas antes de entregar el cuadro. No manches, ¿cómo lo voy a poner? Porque es el último lo que piensan. Obviamente, y bueno, creo yo, obviamente, no sé, porque pues, te desgarras con el discurso, te desgarras con la técnica, te desgarras con todo lo que conlleva y al final, ¿cómo no va a poner? Sí, es cierto. Y entonces es un desmadre. A mí no me gusta poner títulos, me choca. Siempre te pregunto, oye, ¿cómo se te antoja que se llame esta obra? O a veces pongo títulos así, se nota un chorro cuando los pongo yo porque están bien rebuscadísimos. Un chorro. No. Pero sí, no, los títulos me chocan. Es lo último que hago, la verdad. Te voy a decir. Fíjate, se me hace interesante eso porque también pues es parte del proceso creativo que al final de cuentas no sabemos por qué se tiene que hacer, pero se hace. Acá, por ejemplo, en los libros, cuando menos que yo he escrito siempre parten primero del título y luego desarrollo pues todo el contenido. Y se me hace una juxtaposición interesante a lo que tú dices, donde pues el título ni en cuenta, ¿no? Hasta que lo tienes que hacer. O sea, el tema, el contexto, lo que quieras y al final, el título. Sí. Sí, es un show. Qué interesante. Sí, ¿verdad? O sea, cómo cambia. Vamos a platicar un poquito antes de pasar a lo que es tu siguiente proyecto sobre el tema de las exposiciones de cultura. No sé si llamarle así, pero sí, básicamente una expo, ¿no? Ya sea de pintura, ya sea un taller de redacción, o sea, no sé, cómo hay diferentes exposiciones para que la gente se inmiscuya un poquito más en este mundo. ¿Cómo es tanto organizarla como atender, como la importancia de las mismas? Pues yo llegué, todavía estoy en pañales, al menos en lo que a Torreón respecta. O sea, para empezar, apenas voy a tener mi primera exposición individual. Y además es la primera vez que expongo fuera de un centro cultural. Entonces estoy acostumbrada a exponer en museos o en galerías, ¿no? Y en esta ocasión lo voy a hacer en un café.
Para la pregunta. O sea, sobre las exposiciones, vamos a aterrizarlo más. Yo soy un morrillo, estoy en la prepa o estudiando la carrera, lo que sea, pero tengo de pasatiempo, hobby, pasión, pintar. Ah. Tengo una pintura de la cual estoy muy orgulloso. Me gustaría que la gente la conozca. ¿Cuál es el proceso para exponerlo? Híjole, qué buena pregunta. Y pues es que todos nos damos de principio topes en la pared por eso, porque pues, estamos en la nada. No. La primera vez que expuse en la vida fue en Tumbao. No, man. Cuando recién. Saludos a la raza del tumbado. Sí. De hecho, el primero que me dio la oportunidad de exponer mi obra fue el dueño de Tumbao. Wow. Se la rifó. O sea, fue una morrita de prepa, de hecho. Pero a mí me gustaba mucho ir a Tumbao. El concepto tal cual a mí me fascinaba. Es cuando siento que ahí empezó mi mamaduría. No, a mí me encantaba ir a Tumbao, así un chorro, aparte de la música que tenían, el concepto de que estábamos todos tirados en el piso y así. Luego empecé a ver que de repente tenía cositas por ahí colgadas o había anuncios de que iba a haber eventos culturales, así empecé yo. Y me la acerqué y le dije, oye, yo me gusta dibujar, ¿me dejas? ¿Me dejas traer mis dibujos? Y me dijo, ay, no, pues vamos a tener una exposición, Kyle, tráemelos y pues aquí los ponemos. Y como que, y esa fue la primera, esa fue mi experiencia, por ejemplo. Y creo que también nos estábamos peleando por eso ayer, pero Sí. esa es la cuestión, cuando tú tienes la curiosidad de algo, pues lo encuentras, lo buscas y lo encuentras o hasta a veces viene a ti, ¿no? Lo tienes tan presente que solito llega a veces. Es que sabes que, y mira, sí nos estábamos peleando por eso ayer, pero se me hace bien interesante porque también ayer me decías, güey, es que yo, así como la vez que está platicando toda madre, estaba bien ansiosa de venir al podcast y ahorita pues ve, estaba completamente natural. Pero ayer me decías, güey, es que yo lo que quiero es pintar. O sea, yo pintando estoy a toda madre, ¿no? Sin embargo, uno cuando crea arte o crea un negocio o quiere dar a conocer algo, parte importante pues es moverse para darlo a conocer, ¿no? ¿Qué tan fácil sería que el morrito de la prepa que le gusta pintar, nomás por pintar ya se diera a conocer su obra? Pero este tipo de actividades son importantes, ¿no? Pide, yo quisiese, Pues, ve cómo. yo también quisiese, y si no crees que este rollo nomás es porque sí, pero claro, amor al arte, pero me imagino que sí debemos de también, no sé si la palabra sea concientizarnos de que exacto, los esfuerzos, como tú dices, de que el que quiere hace que pase, ¿no? Pues es que es eso. No es. Ay. Pues es que es bien triste porque también he visto artistas buenísimos, que se pierden en la nada porque no tienen, no son sociables, por ejemplo. No les da vergüenza a llegar a donde sea y pedir el espacio o lo que sea. O simplemente no les gusta hablar con la gente y se pierde su talento en la nada. Pero ahorita, pues lamentablemente esa es la cuestión. Es como estudiar medicina y por estudiar medicina, ya voy a ser un gran doctor. Ya soy Doctor House. Ajá, te tienes que mover y tienes que estudiar y estudiar más, seguir estudiando y seguir aprendiendo y seguir buscando y seguir conectándote y seguir como en todo. O sea, ¿cómo llegaste tú a donde estás si no fue así también? Sí. Ajá. Ya que caigan los billetes, por favor. Todo Ahí le vamos. Oye, estoy completamente de acuerdo y sí, pues sí, es que yo creo que sí es importante hacerle caso también a la parte de dar a conocer tu obra, ¿no? Y hablando de dar a conocer tu obra, me gustaría platicar de el proyecto que te trae al podcast el día de hoy, que es tu próxima exposición, donde ya vas a ser expositora tú y se centra sobre ti, ¿no? Platícanos al respecto. Pues, ¿Cómo se llama para empezar? metanoia. Metanoia. Ayer me habías dicho, ¿qué significa metanoia? Metanoia se supone que es la capacidad de las personas a adaptarse al cambio. O sea, generalmente es eso. Sí. Entonces, las obras que voy a exponer son obras, algunas son nuevas y las otras son pinturas que ya he hecho con el tiempo. Ajá. Por eso decidí ponerle así, porque algunas, inclusive aunque van sobre la misma temática, la percepción cambia, ¿no? Con el tiempo conforme uno va
Entonces, por eso se llama. Ahora, justo eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué es lo que te gustaría transmitir con esta, pues no sé si llamarle colección o exposición, pues, ¿verdad? Pero es eso, es la adaptación al cambio, metanoia. Metanoia. Sí. Oye, está bien interesante eso, ¿no? Porque no es tan fácil adaptarnos al cambio, a pesar de que es algo que tenemos que hacer para vivir. De hecho, o sea, y es algo, por ejemplo, con lo que sufrí mucho el año pasado. O sea, el estar en Durango bien a gusto, viviendo la vida de artista, de pintor, y luego venir acá y empezar de cero de nuevo. O sea, fue toda una transición bien difícil. Entonces, por eso decidí hacer la exposición. La exposición. Platícame un poquito de qué obras nos vamos a encontrar en la exposición, para que la gente se vaya dando una idea. Pues va a haber juguetes. Va a haber patos. Niña de los patos. Me gusta mucho pintar patos. Y pues no sé qué más decirte. Pues es que no sé cuántas obras vas a tener. A ver, vámonos por lo básico. ¿Dónde va a ser? Va a ser en el Café Ave Bistro. Café Ave Bistro, ubicado en, ¿quién sabe? La Juárez. Buena Juárez. Ahí ponemos ahorita. No la sé. Ahí ponemos en Pero títulos. está en la cuadra donde está Goner. Eso sí. Y enfrente las gorditas. Sí, claro, es Juárez y... Puta, ¿cómo se llama esa, Josh? Se llama... Es la de Telmex, güey. Se me está olvidando. Pero bueno, ahí lo ponemos en los subtítulos. ¿Qué día? Fecha. 17 de mayo. 17 de mayo 2023 en el Café Ave Bistro. Así es. ¿A partir de qué hora? La inauguración va a ser a las 8 de la noche. Va a durar entre 2 y 3 horas más o menos. Y pues va a haber un brindis, la inauguración. También va a estar la carta abierta en el café por si quieren tomar un drink, un cafecito, lo que sea. O sea, la idea es ir a convivir y apreciar pues el arte que estás ahí. Va a haber musiquita en vivo también. Qué cool. Y va a estar tocando el saxo. El buen Leo. Ahí le mandamos un abrazo. Y así. Es a todo dar. Platícame un poquito de qué te inspiró a pues decidir hacer esta exposición, al mensaje que quieres transmitir. Pues sí, eso de, pues yo realmente quiero dedicar mi vida al arte. Antes, pues nada más a la pintura, ¿no? Ahorita pues, me estoy metiendo al tatuaje y a la pintura. Y pues quisiera salir como del anonimato, ¿no? O sea, quisiera que la gente conozca mi obra. Entonces, por eso decidí hacer esta exposición. Luego pasa que conozco a uno de los socios de Ave Bistro, que es una persona que ama mucho el arte. Y me encanta ese café, ese restaurante, porque siempre tiene las puertas abiertas para el arte emergente, ¿no? Entonces siempre tiene cuadros colgados en sus paredes, por ejemplo. Entonces me parece algo completamente maravilloso, aparte que es un lugar súper acogedor, con súper buen servicio. No, es que acá la promoción, de verdad me gusta mucho ir ahí. Ahí incluso me gusta ir a comer y dibujar. Entonces, pues ya hablé con Zeus y pues me abrió las puertas del café y así fue como se empezó a dar todo el rollo de la expo, ¿no? Ajá. Excelente. A ver, quiero hacer una pequeña dinámica antes de continuar hablando de la exposición. Ayer te la medio spoileé. Te voy a preguntar por algunos personajes importantes del mundo del arte. Ay, es que si no me lo sé. No, nomás dime, no me lo sé. Ya, pues okay. ¿Qué más? ¿Qué más vas a decir? Pero ahí te va. Son tres que son, digamos, que sí los has de conocer, independientemente de que no conozcas su obra. Yo creo que sí, pero vas a saber el nombre. Y son 5 personajes, 3 internacionales, digamos, o legendarios épicos históricos y 2 laguneros. Y platícame lo que sepas de ellos, alguna experiencia que hayas tenido con sus obras, etcétera, etcétera. Lo que te provoque, Simón. Primero, que ayer te lo dije, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. ¿Qué te digo? Es el padre de la anatomía. Pero no soy fan. Y yo pensé que me ibas a decir eso. Y te quería hacer el comentario ahí porque estaba pensando en la pregunta del título. ¿Por qué es importante un título, no? Y pues todo el mundo conoce a la Gioconda, la Mona Lisa, güey. Pero si se llamara, no sé, la Cassandra o la Luisa, a lo mejor no hubiera tenido el mismo impacto, ¿no? No lo sé. Nunca me había puesto a pensar en eso. Pues es que justo
Bueno, pues si se llama la Patti tendría que ser necesariamente un artista mexicano, pero no hay pedo. Pero pues sí tienes un punto, o sea, tiene que haber una manera de identificar la obra, me imagino Sí, que ¿no? es la función del título. Ya sabemos por qué son los títulos. El título, sí, porque pues sí, lo puedes identificar de manera muy, muy express. Siguiente personaje, Van Gogh. Van Gogh. Tampoco soy fan de Van Gogh, la verdad. Chinga. Híjole. O sea, güey, sí o sea, sí, Pero sí- como persona, pobrecito, o sea, Sí, su historia es triste. sí, tristísima. Pero fíjate que tuve recién ayer una experiencia religiosa con Van Gogh porque hice mi primer tatuaje a color y fue un autorretrato de Van Gogh. De Van Gogh, ¿verdad? Y en el tatuaje me fascinó la técnica. Estuvo bien padre. O sea, poder simular el impresionismo, la pincelada del Sí. impresionismo en la piel me encantó. Pero es algo que odiaría hacer en pintura, por ejemplo. Ahí ubicas a Doctor Who, la serie de Doctor Who. Es una serie muy famosa inglesa. Nunca la he visto en realidad. No, yo tampoco. O sea, sí lo ubica, pero no. Sí, o sea, el Doctor Who es un personaje, es una especie de extraterrestre que llega a la Tierra, convive con los seres humanos y hay aventuras y la madre. La gente a lo mejor me va a linchar por simplificarlo tanto, pero hay algo que me llama mucho la atención de una historia de Van Gogh, porque este güey siendo extraterrestre tiene como que poderes raros. TARDIS lo llama. El TARDIS es una cabina telefónica que puede viajar en el tiempo Ey, y en el espacio. Entonces, se van, creo ya que sí va la historia, pero el punto ahorita lo voy a hacer. Hay una morra, creo que está deprimida en la vida actual y habla de Van Gogh. Entonces este güey va por Van Gogh al pasado y se lo trae al futuro, porque Van Gogh estaba deprimido en los tiempos en los que vivió. Y pasa algo bien bonito y bien maravilloso. Cuando lo vi esta escena me hizo incluso lagrimear. Se lo lleva a un museo, güey. no manches, ya me vi tal vez esa parte. ¿Sí lo viste? No sabía Esa que era de esa serie. es de Doctor Who. Se lo lleva a un museo y le dice, ve, Bonito. esto es, y ve toda su obra y ve lo que le está provocando a la gente y el güey pues, suelta el llanto de que no mames, o sea, Sí, lo que porque hice se murió importó. en anonimato. Sí. Ajá, sí, justo. Y, ay, no, pobrecito. Entonces eso también va un poquito a lo que te decía de la sensibilidad del artista, ¿no? Y que a veces Es pues, que podemos pasar por lo que ese güey. pues digo, hay teorías de que él tenía pues problemas, enfermedades mentales que hoy se pueden diagnosticar y entonces pues nada más lo catalogaban como rarito y medio loquito, ¿no? Incluso tengo entendido, leí por ahí que la propia comunidad de pintores impresionistas lo relegaba. Lo rechazaba. Ajá. Pues es que a lo mejor el vato sí, yo creo que sí tenía algo, porque ya ves la historia esta, no sé si sea cierto o no, de la oreja. El güey se corta una oreja y se la manda a una enamorada. No, creo que fue un pleito. Un pleito. Sí, que se agarró putos con alguien o algo así. No sé cuál Mira, todas sean la verdad. La leyenda que yo me sé es esa de que el güey está enamorado de alguien. Y Ajá, pero un pedacito de sonrisa. sí, como para mostrarle, oye, pues ver lo que estoy dispuesto a hacer por ti, no, pero pues la morra no se lo toma muy bien. Y yo creo que Nadie se lo tomaría no, bien. yo qué tampoco, pedo. no, yo creo que eso no, Pero- no es el hit con las chicas. Invítenle unas chéves. Si les dicen que sí, ya las traen de gane. Mejor. Siguiente personaje, Monet. Monet. Ay, me gusta más. Es que, ¿sabes qué? A mí me encanta el realismo y el figuratismo. El arte figurativo, perdón. Me gusta. Está lindo. Es que lindo. Es que ¿por qué impresionismo? No me gusta el impresionismo. Ahí, no sé si me estoy equivocando, pero creo que hay una película muy famosa con este Pierce Brosnan. Lo ubicas, el que era James Bond en los 90s, 2000s, donde el güey se roba, se llama el caso de Thomas no sé qué, Thomas Crown. Creo que se roba una pintura de Monet. No lo ubicas. No. Está chidilla la película. Antes de pasar a los personajes laguneros famosos, ¿por qué chingados el arte de las pinturas se evalúan tan caras? Eso no, o sea, ¿en qué te basas para decir, pues no mames, esta pintura vale 200 millones de dólares? No mames. Híjole, pues es que suena. Y yo lo comprendo bien poquitillo, la verdad. O sea, para empezar, está el paso de entrar a la burbuja del arte. ¿Cómo llegas ahí? No sé.
Ya que estás ahí, por ejemplo, de Jeff Koons, ¿no? O él o también algo del que encapsula tiburones, cosas así. Sé, por ejemplo, que ellos han hecho la táctica de comprar su propia obra para después valuar, para que valga más. O sea, en una subasta, por ejemplo, si tú vendes tu obra en 20,000 pesos, o sea, la siguiente que vendas ya cuesta mínimo tu obra 20,000 pesos, ¿no? Entonces, para evaluar cada vez más caras sus obras, han hecho esta táctica de comprar su propia obra y luego venderla más O cara. sea, entonces esa es la parte asquerosa del negocio de la pintura, ¿no? Es que la pintura es un negocio también. Sí. Sí, o sea, sí, digo, porque nunca me quedó claro, pues, digo, o sea, ¿qué mérito tiene que quizás sí lo tiene la técnica o no sé, los primeros en hacer algo, ¿no? Pero como para que valga tanto. Pero esa es la parte asquerosa, supongo. Pero hay otra parte de cuántos concursos has ganado, Bueno, ya en épocas modernas, ¿no? ajá, y cuánta proyección tienes, en cuántos, no sé, has ganado un Fonca o un Pegra o lo que sea. Siento que esas cosas van como que cada vez cotizando más tu obra. Yo participé en un Fonca el año pasado ¿De qué? y no gané ni madres. Ok, ya, no te lo dieron. No participé, no gané, participé. Yo metí Gracias como por... 2, 3 veces y tampoco Oye, me armó. no quedé, güey. Yo siento que fue porque no te creas, no puedo decirlo porque luego me voy a quemar, pero no gané. Vámonos, tengo una pregunta al respecto, pero me voy a pasar ahora sí a los artistas laguneros. Ey. Estoy seguro que sí los vas a conocer. Espero. Vámonos primero con el buen Memo Colmenero y un saludo a Carlita Elvisa, su esposa. Me encanta su obra. Esos personajes son bien oníricos y luego tiene unos personajes, unas esculturas que Dios sabe cómo hace que se mantengan de pie sin romperse en dos. Me encanta. La obra de Colmenero me reencanta. Lagunero, mucha honra. Mónica Fernández. Mónica Fernández inspiró mi obra de que empecé a pintar. O sea, desde que la conocí, o sea, su obra, sí, yo creo que la primera vez que la vi fue como a los 20 añitos, hace 11 años ya, y yo me enamoré de su obra completamente. Incluso cómo ha evolucionado su obra a través de estos años me encanta y me fascina. Siento que yo, no sé, que he evolucionado con ella, ¿sabes? Como, o sea, con la obra de ella, no sé, me encanta. O sea, porque siempre ha tenido como esto de pintar niñas, con flores y cosas. Digo, a mí me choca pintar flores, pero también me gusta como proyectar la infancia, cositas así. Me encantan los ojotes que después, no sé, a mí la obra de Mónica me ha inspirado desde siempre. Súper simple. Ahora, y quizá tocando un poquito el tema de los concursos y las convocatorias y demás, ¿qué crees que es importante o qué te imaginas que es importante para que un artista de la índole que sea empiece a ser reconocido? Porque yo creo que va más allá del hecho de que tu obra esté bien vergas. O sea, no importa si está bien chingona, hay un algo extra que hace que despuntes. ¿Qué es ese extra? No lo sé aún. Que alguien me lo diga para aplicar la verdad. No, güey, he conocido artistas muy chingones. Pues muchos de ellos fueron, bueno, no muchos, algunos de ellos fueron mis maestros. Y realmente no logro descifrar cuál es, porque todos son completamente diferentes y el camino que tomaron para llegar a la cima no fue el mismo. Por ejemplo, bueno, pues mis maestros obviamente son duranguenses. El único, bueno, mi primer maestro fue David Hernández, él es de aquí de Torreón. Él es todo un enigma para mí. O sea, no sé cómo lo hace, no sé qué hace, no sé, es una criatura silvestre que anda por ahí por Torreón. Pero, por ejemplo, pues tuve el placer de conocer a un José Luis Ramírez. Él es más como el empresario de la pintura, pintor maravilloso. Y luego que va a exponer a Italia. Y luego, o sea, él siempre está así. Él siempre está estresado y siempre está craneado y me encanta.
Pero luego conocí a otro de mis maestros, a Ricardo Fernández Duranguense también. Y él fluye con el universo. Él se deja llevar con la naturaleza y es una criaturilla del bosque y hace un cuadro al mes nada más porque él con eso tiene para vivir a gusto, no necesita nada más, tiene su galerista. A veces él vende obra que él tiene contacto con el cliente, muy a veces, pero ¿sí me explico? ¿Cómo llegaron ahí? No sé, ¿quién o sea, sabe? porque son totalmente diferentes. No, nada más. Lo único que puedo decir es que pusieron todo lo que tenían en ello, ¿no? La clave de todo creo yo que es la perseverancia y ¿cuál es la palabra? Resiliencia. No. No tengo idea. Güey. La disciplina. Constancia, disciplina. Y la constancia, esa es la clave Claro, de todo. claro, sí. Sí, Ale, no te rindas. Hay gente que haciendo esto llega más lejos, Sí, claro. claro. Pero de eso no son los que estamos hablando. Vámonos por la calle. No, y la disciplina y la constancia son Son claves. claves, sí. Muy bien. Ya el camino que tomes, porque hay otros temas de que cómo estructuras tu página de Instagram o tu página personal. Es que no te encanta ese tema. No me encanta. Vamos a platicar, ya vamos a empezar la recta final. Antes de las preguntas de cierre, me gustaría tocar un poquito el tema del negocio de la pintura. Ahora sí, en el sentido de, por ejemplo, yo me imagino y creo haber escuchado de gente que, por ejemplo, pinta y luego vende sus pinturas de que a hospitales o a restaurantes o a cosas así por el estilo, ¿no? O sea, ¿cuál es realmente el camino que puede seguir un artista para ser sustentable o vivir de su arte? Hablando a lo mejor de la pintura específicamente, incluso del tatuaje. Pues es que la cuestión social, o sea, para empezar, la técnica, ¿no? Y ¿qué es lo que le estás ofreciendo al público? ¿Es rentable o no es rentable? ¿Eres bueno o no eres bueno? ¿Eres bueno, eres rentable? Tú sí. ¿A quién se lo vas a vender? ¿Cómo lo vas a vender? ¿No? O sea, por ejemplo, en el lado del tatuaje, pues he sido... Y las redes sociales son un monstruo horroroso. Pero casi todo ha sido a través de ahí, ¿no? O sea, demostrar tu profesionalismo, ¿no? Demostrar que el trabajo es limpio, demostrar que el estudio de trabajas es limpio, que tú eres una persona limpia. Tengo una duda ahí, porque por ejemplo, digo, ya hablamos del asqueroso mundo del negocio de que $200 millones de una evaluación de una pintura, pues está muy cabrón. ¿Cuál sería, digamos, el precio real, entre comillas, de una obra que tú creas antes de inflarla o antes de, ¿cómo te diré? De los años de carrera que tengas o antes de todo? O sea, ¿cuánto vale? Si tú me pintas algo bien vergas, ¿cuánto se supone que debemos de pagar por ello? Porque hablábamos también ayer de dignificar el trabajo del artista, ¿no? Pero también creo que para dignificarlo, la gente tiene que empezar a conocer, güey, pues es que esta pieza de arte que creé me costó tanto. Y luego ya, evidentemente, los años de carrera que tengas y todo le va sumando al precio. Es que, ¿quién soy yo para decir que una obra de 200,000 pesos o de 1,000,000 de pesos no vale 1,000,000 de pesos? Por algo cuesta eso, ¿sabes? Digo, pues vale lo que la gente esté dispuesta a pagar por ella, ¿no? Pero ahorita fíjate, se me está ocurriendo algo. Si a mí me sobraran 1,000,000 de pesos para comprar un Jeff Koons, yo lo compraba, ¿sabes? Claro que Ahorita se me ocurre una analogía muy interesante, porque ayer me decías eso, o sea, me decías, hay gente, hablábamos lo del concurso, ¿no? Que no vamos a tocar ese tema, pero me decías, o sea, a veces 4 meses, 5 meses, 6 meses es muy poquito tiempo para hacer algo muy chingón. Supongo que por ahí es por donde puedes empezar, ¿no? O sea, de decir, no mames, pues esta pieza me tomó 6 meses de mi vida para hacer. ¿Cuánto cuestan? O sea, ¿cuánto me costaría a mí mantenerme 6 meses? Pues más o menos eso. Claro, eso es lo que tomas como principio para vender tu obra, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tardaste en hacerlo? ¿Cuánto vale tu hora, tu hora de trabajo, ¿no? Los materiales y todo eso, pues claro, todo eso es lo que se toma en cuenta ya, cómo vaya incrementándose el precio a través de la fama o la burbuja o lo que sea, pues ya es un tema completamente diferente. Claro.
Vamos ahora sí a la recta final. Las preguntitas de cierre son nada más 2, 3. ¿Qué opinas de la frase todo pasa por algo? No me gusta. Pero ¿por qué no te gusta? Porque no todo pasa por algo. Y No sé. como dejar demasiado a la suerte tu vida. No sé. Pero está bonita la frase de ay, me rompí la pierna. O sea, Hay una, y se ha vuelto muy viral ahorita, una historia de unos chinos, no sé si lo conoces, en la antigua China, cuando estaban déjame, le voy a dar contexto. En la antigua China están en una granja un papá y su hijo. El papá ya está grande. No mames, no me acuerdo cómo va la pinche historia, güey. Simón, sí es cierto. No te creas. Ahí te va. No, ahí te va. Ahí te va. Están los dos tienen como que su ranchito y uno de los caballos que tienen se escapa. Entonces el hijo le dice al papá, no mames, o sea, qué mala suerte, se escapó el caballo, ya valimos madre, nos va a quitar un chingo de tiempo en cuestión de producción y la madre. Y el papá se toma un momento y le dice, o sea, qué mal, ¿no? Le dice el hijo al papá. Y el papá le dice, no sé, todavía no sé. ¿Cómo que no? La chingada. Pasa unos días y el caballo vuelve, pero no vuelve solo, vuelve con varios caballos más, como que se hizo una especie de manada, no sé cuál es el término para los caballos, y llegan al ranchito. El hijo y el papá los ven y el hijo está extasiado y emocionado. No mames, papá, ya viste, llegaron un chingo de caballos nuevos que podemos domesticar y nos vamos a ir muy para arriba. Qué buena noticia. Y el papá le responde, no sé, todavía no sé. Y se queda con eso, ¿no? Al día siguiente, el niño va con uno de los caballos a quererlo domar y está ahí tratando de entretenerlo y entre que sí que no, el güey se cae y se fractura una pierna. Gritando de dolor. No mames, o sea, qué mala onda. Lo llevan, lo atienden, termina pues en la casa con la pierna rota ya en proceso de curarse, ¿no? Y tanto los médicos como la gente del pueblo llegan con el papá y dicen, no mames, qué mala onda que tu hijo se rompió la pierna. Y evidentemente sí, pero el güey responde, no sé, o sea, no sé si es una mala noticia todavía. No, pues sí, pasan unos días, el hijo postrado en cama y llegan al ranchito donde viven ellos, unos soldados están reclutando a todos los jóvenes para irse a la guerra. Pero cuando llegan al ranchito de ellos, se dan cuenta que el hijo tiene la pierna rota y pues no lo pueden reclutar. Entonces ahí es donde el güey hace la reflexión de que nunca sabes si una cosa es buena o es mala hasta que lo ves en perspectiva, ¿no? Uh-huh. No tengo ni puta idea por qué estoy haciendo esta historia. Es una gran historia, sin embargo. Pero hablamos del todo pasa por algo. Entonces creo que a veces ese todo pasa por algo justo es el contexto, es la explicación que le damos a cierta situación una vez que ya la vivimos. A lo mejor en este momento no sabemos por qué está pasando esto, pero ya a lo mejor en un mes vamos a decir, no mames, el podcast sirvió para esto y esto y esto y esto. Pues no sé. O sea, sí tienes razón. No, o sea, sí tienes está bien chingón que conté. No, sí, está bien chida. No sé todavía. Muy bien. Muy bien, mi pequeña Saltamontes. No, está bien. O sea, sí. Pero ser víctima completamente de las circunstancias todo el tiempo, ahí, pues sí, no. Creo que también una vez peleé contigo por eso. Pero sí, o sea, yo creo que las cosas sí pasan. El denominador común aquí es Angie, no nosotros, amigo. Sí, pues las cosas pasan. Sí, pasan. Ya que vas a hacer con ellas, pues ya depende de ti. Ese es gran consejo. ¿Algún consejo que le podamos dar a... Vamos a dividirlo en varias partes. Primero, un consejo para la gente que quiere aprender a pintar. ¿Un consejo? Pues pinta. No quites el dedo del renglón. No dejes que tus papás te digan, no, los pintores se van a morir de hambre siempre. No, eso, no quitar el dedo del renglón. Si de verdad es lo que te gusta, buscar la manera y no dejar de hacerlo. Okay. Constante. Eso, fíjate que eso es muy similar para la gente que quiere escribir. Porque me han dicho muchas veces, oye, Marco, yo también quiero escribir mi libro. Yo, pues escribe, carnal, o sea, no hay de otro. No, esa es la cuestión. Sí, digo,
a lo mejor la gente que nos ve diciendo eso va a pensar que qué mamones somos, pero sí cierto. O sea, si no lo haces, si no lo practicas, no vas a llegar a ningún lado. Ejemplo, yo he visto a gente constante llegar más alto que a gente con talento, por ejemplo. Entonces, no quitar el dedo al renglón, pintar, escribir, hacer lo que sea que te gusta todos los días es importante. Ahora, segundo consejo, guía o lo que le quieras llamar, una persona que ya más o menos sabe pintar o es muy talentosa, no sé, o sea, ya tiene algo para presentar. ¿Cuáles serían los primeros pasos para exponer su arte? ¿Debe de exponer su arte? ¿Debería usar redes sociales? ¿Es importante que la gente de manera presencial lo pueda apreciar o basta con que le tome una foto y lo suba a Instagram? Yo quisiera tener una respuesta concreta a eso, pero las redes sociales ayudan de principio, sí. No sé, te recomiendo que te acerques. Digo, después de todo, después de que buscas una cosa con tu celular, todo lo demás viene, ¿no? El algoritmo y eso. Acércate, ve a exposiciones, o sea, si va a haber eventos culturales y logras enterarte, porque lamentablemente no hay mucha difusión, ve, asiste a todos ellos, empápate. Y poco a poco las cosas se van a ir dando. O sea, pues sí, la ley de atracción sí existe, entonces mientras tú estés haciendo esas cosas, sí existe, pero pues tienes que dar el primer paso para que suceda, para hacer que exista, ¿sabes? Entonces, sí. Excelente. Y se me acaba de ocurrir esta pregunta. Ayer hablábamos también un poquito sobre lo peligroso que puede ser transformar una pasión, un pasatiempo, un hobby en un trabajo. Porque pues normalmente uno va y se refugia en estas actividades para salirte del estrés que te provoca pues la actividad cotidiana, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema de las comisiones? O sea, una persona que te dice, Angie, quiero que me pintes desnudo, güey. O quiero que pintes a Josh encuerado como un minotauro. O sea, ese tipo de cosas. Porque también por lo que me platicabas al principio del podcast, tú tienes ciertos gustos, ¿no? De lo que te gusta pintar y a lo mejor puedes pintar lo que sea, pero gravitas a ciertas cosas que te llaman la atención. Sin embargo, puede que llegue alguien y te diga, ¿cuánto me cobras por pintarme? No sé. Sí, haré cuadros por comisión. Al final de cuentas pues ¿qué es la cosa? Es que te estás pidiendo, claro que no, estoy pintando y estoy ganando dinero con eso, cállate. Digo, pues tengo la mala costumbre de comer, pero sí me gustan las comisiones, creo que sí, es una experiencia también. ¿Qué tiene de malo? ¿O cuál era la pregunta? Esa. Me parece chingón. Y pues nada, te agradezco muchísimo por darte la vuelta aquí a platicar. Espero que te la hayas pasado bien. Muchas gracias por invitarme. Redes donde te van a encontrar. Me pueden encontrar como Angie Poblador y Angélica Poblador en Instagram. Uno es el de pintura y uno es el de tatuajes. Angélica Poblador. Sí, vayan a ese. Excelente. En el siguiente episodio con Angie se van a enterar por qué me eliminó durante 3-4 años de su vida. Pero eso va a ser con unas chéves. Nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden comentar, compartir, darle like. Hasta luego. Bien. Yo no te eliminé, tú me eliminaste.